Quiero cambiar nombre. Ya, les voy a cambiar por Ana Freya. Ana, Ana, Ana Freya. Digo, cambiar, cambiar. Mira, habilitar sala de espera, habilitar sala de espera.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Buenas profe. tardes, profe. Hola, Buenas profe, ¿cómo tardes, va? muy Buenas. bien. Buenas ¿Ustedes? tardes. ¿Todo bien? Acá veo algunas caras conocidas y otras no. Bueno, eh, hoy vamos a comenzar el curso de subastas. Yo no sé si Buenas algunos tardes a dieron ya, todos. buenas tardes, si algunos dieron ya derecho procesal o no todavía. Con No, este yo nuevo aún no. sistema no lo dieron, Estamos porque cursando. es importante para las subastas judiciales tener procesal, pero bueno, ya lo vamos a suplir. Bueno, ¿alguno sabe lo que es una subasta? ¿Tienen idea? Profe, ¿Alguno? no vi el programa de quién da más, yo lo suelo ver a veces. Es como una subasta en la tele. Bueno, es exactamente. Las subastas, vamos a empezar del hecho, es muy antigua subastar bien, ¿no es cierto? De los subastar esclavos, qué sé yo. Pero el término subasta que nosotros tomamos, lo tomamos del derecho romano. Es decir, es vender bajo el asta. El asta eran los bienes confiscados por el fisco, ¿no es cierto?, romano del Estado, que se subastaban al mejor postor, bajo una lanza. Por eso se llama subasta, ¿no es cierto? Eh, Tuvo muchas modalidades, pero en definitiva es esta. Es la venta en pública subasta al mejor postor, al que va a dar más. A ese se va a adjudicar. Nosotros actualmente ahora tenemos que también diferenciar la palabra subasta de remate, que se usa como sinónimos, pero no son sinónimos. La subasta es todo el trámite que hace el martillero hasta llegar al remate. El remate es lo último, es adjudicar el bien, ¿no es cierto?, al mejor postor y a su vez, ustedes ven que tiene 3 golpes de martillo. Por eso se les llama martilleros. A los subastadores se les llama martilleros. Porque termina con 3 golpes de martillo de adjudicación. Entonces tenemos que subasta es todo el trámite y remate es la adjudicación. 3 golpes de martillo. ¿Mm? Muy bien, actualmente vamos a ver que el término, bueno, siempre las subastas son públicas. ¿Por qué son públicas? Porque se necesita que haya muchos oferentes. Cuanto más oferentes hay, mejor es, porque van a ofrecer más, va a haber así una puja, ¿no es cierto?, en la subasta. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de subastas. Están las subastas particulares. ¿Cuáles son las subastas particulares? Ustedes la ven siempre, en Mercado, en Narváez, ¿no es cierto? Es cuando el martillero es contratado por un propietario de los bienes en forma particular para hacer la subasta. Lo puede hacer en cualquier salón, ¿no es cierto? Ningún problema. Combinan con el propietario, o el apoderado, la persona que pueda vender, y ahí van a ver cómo, y ahí el martillero va a hacer la subasta que se llaman particulares. Es la que puede contratar, lo contratan al martillero, por ejemplo, cuando se quieren cambiar la flota de los rodados, la flota de rodados de una empresa. Ustedes ven que se puede llamar a martilleros particulares para que lo hagan, ¿no es cierto? Saldos de fábrica, lo que fuera, bueno, se llaman a martilleros particulares. Lo van a ver mucho, subastas en Clarín, en Narváez, también se subastan cuando hay construcciones. Van a ver saldos de construcción, etcétera, de todo, puede haber de todo. Ahora vamos a ver la ley, vamos a ver qué bienes se pueden subastar. Bueno, entonces tenemos las subastas particulares. Después tenemos las subastas oficiales. ¿Cuáles son las subastas oficiales? Que los que van a contratar al martillero son los organismos públicos, los bancos, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos las subastas particulares, las subastas oficiales. Después tenemos otro tipo de subastas que son las judiciales, donde el martillero se inscribe en el Poder Judicial de la Nación y ahí la subasta la va a llevar el juzgado, el juez, ¿no es cierto? Ustedes son auxiliares. Y después ahora tenemos otro tipo de subasta que son las subastas online. Hay plataformas de subasta, no sé qué son plataformas particulares online. Actualmente, ustedes saben que hay un cambio por la Corte Suprema de Justicia
Las subastas se hacían las judiciales, se hacían en el Salón de San Lloré, presenciales. Se suspendió porque ahora van a ser todas online, pero el proceso lo va a manejar la Corte. Va a haber una oficina en la Corte Suprema de Justicia. El martillero muy poco lo que va a hacer. Después cuando salga realmente, si llegan a salir antes que termine el curso, diremos las indicaciones, ustedes la van a tener. Pero vamos a ver igual las subastas online. O sea, hay que varios tipos de subastas. Acuérdense que todas las subastas son públicas porque se necesita que haber público. Una de las funciones del martillero y que está obligado es hacer publicidad. ¿Eh? Y acuérdense los tipos de subastas que va a haber. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la ley. ¿Eh? Perdón, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver o no? No, por ahora no, profe. No No, todavía. no, no se ve. Perfecto. Pero, a ver, vamos a ver si lo podemos ver ahora. A ver. Mm, a ver, ¿ahora? Tampoco. Tampoco, No. bueno, ¿cómo vamos a hacer? Eh, ¿Ahora? Ahí va Jen, ahí va Ay, profe. ay, ya vamos mejor. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Fíjense en ustedes que antiguamente los martilleros no tenían títulos de ninguna clase, tenían solamente el primario. La ley 2266 que ustedes ven acá es la primera ley del año 73 que le da a los martilleros una jerarquía, los saca como sus simples auxiliares y le da una autonomía. Y les exige título secundario. Esta ley les exige título secundario. Después vemos que en el año 2000 aparece la ley 25.028, ¿no es cierto?, que le agrega, ¿no es cierto?, el título que le pide título universitario y aparte saca los corredores, agrega los corredores ¿m? Y agrega el artículo 31 a 38 y agrega los corredores, que los profesionaliza. O sea que ya tenemos también a los corredores profesionalizados por la ley 2266 más la ley 25.028. Después tenemos otra cosa más. Aparece el Código Civil y Comercial de la Nación y tenemos el contrato de corretaje 1345, artículos 1345 a 1355. Estos artículos derogan el artículo 36, 37 y 38 de la ley 25.028 y ya tenemos el contrato lo suple por el contrato de corretaje. El artículo 36, 37 y 38 eh, eran las obligaciones y derechos de los corredores. Toda la parte de inscripción del artículo 31 al 35 queda igual. ¿Mm? Así que esta ley se aplica a martilleros y corredores en cuanto a la parte de inscripción. Y el Código de Civil y Comercial van a aplicarlo en cuanto que ya tenemos tipificado el contrato de corretaje. Bueno, el tema de la ley es martilleros, habilitación profesional, inscripción en la matrícula, sociedad de martilleros, remate y subasta.
Vamos a ver el capítulo primero. Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes: ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo segundo que ya vamos a ver. Bueno, muchachos, ustedes estudiaron civil capacidad. ¿Cuándo adquiere la capacidad plena en la República Argentina? ¿A qué edad? A los 18 18 años. años. 18 años. A partir de los 18 años y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo segundo. Y acá les exige poseer título universitario expedido, rivalidado en la República con arreglo a las reglamentaciones vigentes y a la que el efecto se dicte. Por eso ustedes están acá. Antes, cuando sale la ley 2266 que le exige el título secundario, tenían que rendir un examen, pero era un curso de 2 o 3 meses, me parece, que se daba en el centro de martilleros, y después ustedes tenían que rendir, para ser martilleros, un examen, ¿no es cierto?, la Cámara. Así que, pero ahora les exigió títulos universitarios, tanto a ustedes como a los corredores inmobiliarios, ¿no? Inhabilidades. ¿Quiénes no pueden ser? Causales de inhabilidad. Están inhabilitados para ser martilleros quienes no pueden ejercer el comercio. Bueno, los que no pueden ejercer el comercio, evidentemente hay profesiones que les está vedado ejercer el comercio. Por ejemplo, a las fuerzas públicas, al Poder Judicial, a los escribanos. Y no pueden ejercer el comercio, no pueden ser martilleros. Después dice los fallidos y concursados, caídos en quiebra un concurso, cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable hasta 5 años después de su rehabilitación. Los inhibidos para disponer de sus bienes. Los inhibidos para disponer de sus bienes quiere decir que en el registro de la propiedad tienen una inhibición. Esto pasó mucho en el 2001, donde muchos alumnos, porque habían tenido comercios, algo tenían algún problema de los que habían caído en quiebra o habían sido concursados, y también los inhibidos para disponer de sus bienes. Esto puede ser que ustedes se encuentren inhibidos sin saberlo. ¿Por qué? Porque ustedes usan los servicios públicos de telefonía, ¿no es cierto? Entre ellos, cualquier servicio, pueden haber dado mal de baja a un teléfono, a una cuenta de teléfonos, pueden haber dado mal de baja a una cuenta bancaria y le siguen cobrando los intereses y de repente aparecen inhibidos, pueden haber salido de garantes en alguna vez y no le dijeron que el deudor estaba ejecutado. Entonces, después ya vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Eso lo tiene que tener en cuenta antes cuando 3, 4 meses antes de sacar la matrícula, de sacar un certificado de inhibición en la jurisdicción donde ustedes van a trabajar. Los condenados con asesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos contra la fe pública hasta 10 años después de cumplido la condena. Otra de las cosas que ustedes tienen que ver que pueden tener algún proceso penal. No de este tipo, pero por ejemplo, ustedes conducen vehículos, motos, etcétera. Pudieron tener algún incidente de tránsito importante, que no pasó nada, pero que está abierta una causa penal. Tienen que tratar de cerrar todo lo que ustedes tengan. Por unos meses antes, y ahora vamos a ver, acá le van a informar cómo. Y dice, bueno, esto ya no es por ustedes porque ustedes todavía no actuaron, pero acá cuando salieron la ley teníamos martilleros que venían actuando. Los excluidos temporariamente o definitivamente del ejercicio de la actividad por su acción disciplinaria. Y acá dice los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil. Este artículo ya no está más, está suplido por otros, porque cuando salió esta ley estaba el antiguo podio. Y decía, podrán inhabilitarse judicialmente a quienes por embriaguez habitual, uso de estupefacientes, estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. El actual Código Civil y Comercial, ¿ustedes estudiaron civil? ¿Están estudiando derecho civil?
Sí, tuvimos el cuatrimestre pasado o el anterior. Bueno, habrán visto, bueno, ya el tema de la capacidad ya la tienen estudiada, porque esto es una materia de civil. El actual Código Civil y Comercial legisla sobre la capacidad en el libro primero, capítulo A. Destacamos para resolver este supuesto en los artículos capacidad de derecho, artículo 22, capacidad en ejercicio, artículo 23, personas incapaces de ejercicio, artículo 24, y personas con incapacidad restringida y con incapacidad, artículo 32. Acuérdese lo que era la capacidad de hecho y de derecho, y que también había personas como los menores por nacer, los menores de edad, o los incapaces, declarados incapaces. Esos son personas que no pueden, obviamente, ejercer. Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Ustedes saben que en provincia los colegios ya son mixtos, son para martilleros y corredores, se inscriben directamente. En capital se tiene que inscribir en inspección en la IGJ, Inspección General de Justicia. ¿Mm? Para ello deberán cumplir los siguientes requisitos: poseer el título previsto en el inciso B, artículo primero, que es el universitario, acreditar mayoría de edad, 18 años y buena conducta. Para la buena conducta va el Registro Nacional de Reincidencia, ustedes tienen que sacarlo, que ahí le van a aparecer si tiene algún proceso penal. Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponde a su inscripción. Acá en los martilleros no le piden antigüedad en el domicilio. En los corredores van a ver que le piden antigüedad en el domicilio. Para los martilleros no. Y dice constituir una garantía real o personal a la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por este con carácter general. Bueno, la garantía que se le pide real o personal puede ser una propiedad, un inmueble, garantías reales, pero lo que se usa es un seguro de caución. Todos los colegios y para la IGJ van a tener que presentar un seguro de caución que cambia todos los años, ¿no es cierto?, el monto. Cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación local. Muy bien. El gobierno de la matrícula. El gobierno de la matrícula estará a cargo en cada jurisdicción del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local respectiva. Volvemos a repetir, en las provincias están los colegios y acá en la Inspección General de Justicia. Legajos. La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y descripción y todo lo que produzca modificación en los mismos. Dichos legajos serán públicos. Y acá le explica cómo va a ser afectada la garantía que ustedes tienen que dar. La garantía que se refiere al artículo 3, inciso D, es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causara la actividad del matriculado, al de las sumas que le fueran declarados responsables y al de las multas que se le aplicaran. Debiendo en tales supuestos, el interesado procede a la reposición inmediata de la garantía bajo percibimiento de suspensión de la matrícula. Para eso se usa la garantía. Incompatibilidades. Los empleados públicos, aunque estuvieran matriculados como martilleros, tendrán incompatibilidad, salvo disposición de leyes, especialmente en el supuesto del artículo 25, que son las subastas oficiales, ¿no?, para efectuar remates ordenados por la rama del poder o administración de los cuales formen parte. Muy bien. Acá tenemos toda la parte introductoria de inscripción en la matrícula. Ahora vamos a ver las facultades de los martilleros. Las facultades son las incumbencias. ¿Qué es lo que pueden hacer con la matrícula? Aquí están facultades para hacer con su matrícula. Son facultades de los martilleros efectuar ventas en remates públicos de cualquier clase de bienes, excepto las limitaciones resultantes de leyes especiales.
Por ejemplo, bienes que sean del Estado o que tengan algún problema judicial que le impidan la venta, ¿no? Son ventas de cualquier clase de bienes, bienes inmuebles, muebles, movientes, acciones, todo tipo que tengan un valor, que estén en el mercado y que no tengan ninguna inhibición ni problema para ser vendidos. Puede tasar, puede informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes cuyo remate lo faculta esta ley. ¿Ustedes, alguno me puede decir qué es el valor venal o de mercado? Pregunta, a ver si alguno sabe. ¿No es el que la gente está dispuesto a pagar? El del mercado, Ok. exactamente. Es la oferta y la demanda. Ujú. ¿El venal cuál sería? Producto de una tasación, por ejemplo, podría ser. Puede ser. Un Pero valor técnico. ¿en qué se va a basar la tasación para que sea el valor venal? Las A tasar el características. valor venal, ¿cuál sería el de un bien inmueble? ¿No es para fines fiscales? No, no, valor venal o de mercado. Bueno, yo se lo voy a explicar. Muchos confunden y dicen que el valor venal es igual al del mercado. Bueno, es verdad, muchas veces es igual, es el mismo, ¿no? Es el mismo el valor de venal del mercado. Pero el valor venal realmente es el valor intrínseco que tiene el bien. Por ejemplo, en el lugar donde están situados, ¿no es cierto? Puede ser por las características de su construcción, por las características de los materiales que se usen, bueno, por una serie por el arquitecto que lo hizo, ¿no? Que vale, cotizado, bueno, lo que ustedes fueron, eso es el valor venal que tiene el inmueble. Pero ¿qué pasa? Ese valor venal puede llegar a ser o no el del mercado. Por general es igual, pero por muchas situaciones no. ¿Por qué? Porque supóngase que una vez hecho un barrio, un hermoso barrio, se le instale a dos cuadras una villa, ya perdería ese valor. Supóngase al revés, que sea un lote con una casa, con un inmueble que no valga nada, pero que ustedes saben que va a pasar una autopista cerca, que se va a abrir una boca de subte, bueno, o algún medio de transporte, una valorización, porque de repente cerca hay un tipo de emprendimientos que lo valorizan. Entonces, puede valer mucho más que el valor, ¿no es cierto? El valor de mercado se va a cotizar muy bien. Y a veces el valor de mercado puede estar deprimido, no hay venta. Entonces se baja hasta lograr una venta que no tiene nada que ver que si realmente estamos en una situación normal, ese inmueble valdría mucho más. ¿Eh? Acuérdense que a veces el valor de venal por lo general dice que es el de mercado, pero no es así, el valor es el que verdaderamente tiene el bien, que muchas veces se puede vender al valor del mercado y otras veces no, o más o menos, ¿no? Más o menos puede haber Es lo que se usa diferencias. como para el arte o no, profe, para los cuadros o para ese tipo de cosas antiguas como bienes que se lo puede Claro, calificar muy, muy grande, digamos. claro, a veces es un valor importante, pero a veces no tenemos compradores. Entonces, el dueño, el que lo quiere realmente realizar, bueno, bajan los precios, ¿no? Se retasan, acuérdense, bueno. El valor es el que tiene realmente, vale el bien. Y el del mercado es el que se obtiene por la oferta y la demanda, que a veces pueden coincidir o no, en más o en menos, ¿eh? Porque a veces, bueno, pueden también recabar informes con su matrícula, recabar directamente de las oficinas públicas, bancos oficiales y particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 9, que ahora vamos a ver las obligaciones. Y pueden solicitar medidas de garantía por su matrícula. Solicitar de las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de remate. Ustedes van a salones particulares, pueden ir a la comisaría más próxima y solicitar realmente la fuerza pública, la custodia. O cuando vayan a hacer algún mandamiento, algún acto que tengan que realizar en su calidad de martillero y tengan algún problema, ustedes se pueden dirigir
¿no es cierto? A la comisaría y pedir la fuerza pública para que los acompañe. Por ejemplo, hubo un tema que tuvo el estudio nuestro de un inmueble muy, muy bueno frente al Botánico, ¿no? Que se estaba rematando y cuando el martillero quiso hacer la constatación, este, que pasaba que no podía porque tenía doble circulación, había menores y le ponían, usted sabe que cuando hay menores ustedes no pueden ingresar de ninguna manera, ¿no? Entonces ponían a menores o bajaban por otro lado, desaparecían, hasta que al final el martillero fue a la comisaría más próxima, solicitó fuerza pública y fueron un día a las 7 de la mañana, temprano al edificio. La policía clausuró todos los ascensores, porque estaba el ascensor de servicio, de la puerta principal, de la puerta de servicio. Clausuró todos los ascensores. ¿Eh? Subieron al piso, subieron ya directamente con un cerrajero. Cuando la mujer vio que escuchó que estaban perforando, ¿no es cierto? Abrió, lloró, bueno, se le explicó. Era un piso impresionante. El marido se había separado porque fue justamente en el 2001, por ahí. Tenía una financiera y se fue a España. Esa mujer de ninguna manera maestra, de ninguna manera podía pagar las expensas, que en ese momento eran carísimas, de ese piso. Entonces se la convenció que con el importe de ese piso, ¿no? Con la venta, de ponerlo a la venta, ella podía sacar 3 departamentos más chicos, uno ir a vivir con la chica y 2 alquilarla, más su sueldo de maestro a vivir bien. Bueno, así lo hizo, le dieron tiempo para que vendiera un piso impresionante, era la casa donde vive ahora Calabró, ahora vive la señora de Calabró, en la calle Armenia frente al Botánico, impresionante, muy lujoso. Entonces, si hay gente que se aferra, cuando tienen esas subastas particulares, se aferran y no permiten. Bueno, eso hay que hacerlo, hay que tener mucho tacto, hay que después entrar, convencer, la mujer llora, bueno, y después tratar de buscarle una solución, darles un tiempo, buscar una solución, porque a veces la subasta no es la solución, porque igual el martillero siempre va a cobrar sus honorarios, ¿no es cierto? Bueno, cuando se trata de bienes de familia, ¿no? Bien que vive una familia, después están las quiebras que no van a tener ningún problema. Obligaciones. Bueno, acá otro capítulo, obligaciones, artículo 9. Ya vimos cómo nos inscribimos. Ya vimos qué podemos hacer con la matrícula. Ahora vamos a ver qué obligaciones tenemos, que son bastantes. Eh, a ver, vamos a ver acá. Perdón, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Bueno, vamos a ir despacito, pero perfecto. Bueno, ahora desaparecieron, no, acá está. Ahí está. Bueno, acá. Bueno, son obligaciones de los martilleros. Ahora vamos con las obligaciones. Llevar los libros que establecen el capítulo 18. Llevar los libros. Título. Esto, anótenselo bien. Este inciso B dice, esto está, ustedes lo tienen en el aula, este material, ¿eh? Así que lo pueden imprimir y ir Profe, viendo ¿le puedo hacer una Sí, pregunta? Cuando usted habla de artículos y todos estamos haciendo referencia al Código Civil y Comercial, ¿verdad? a la ley, Ah, ok. a esta ley. Y esta ley Ok, está en ok. el Código Comercial. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Está la ley específica para martilleros. ¿Eh? Ustedes la van a encontrar de igual cuando veamos el contrato de corretaje, ese sí está inserto en el Código Civil. ¿Eh? Perfecto. Bueno, entonces, artículos, bueno, llevar los libros, y estos dos, anótenselos bien, porque es muy importante, comprobar la existencia de los títulos invocados por legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remates de inmuebles deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos. Bueno, no solamente tienen que saber quién es la persona
los bienes de propiedad de quién son, sino los autorizados, ¿no es cierto?, los apoderados para disponer de bienes a rematar. Y la existencia de los títulos. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, si son rodados, tienen que sacar que están realmente están inscriptos, tiene que sacar la matrícula de los rodados, fijarse bien los títulos, a qué pertenecen, ¿no es cierto? Lo mismo que en una empresa, si venden saldos de fábrica y todos los mismos libros de la empresa, le van a decir a ustedes no solamente la existencia de los títulos invocados por el legitimado, porque él quiere decir que él para contratar una subasta les tiene que decir, a ver, yo soy el propietario y acá tiene los títulos correspondientes, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que averiguar toda la existencia que esos bienes le pertenezcan a esa persona que se lo está dando para rematar. Si no, estarían vendiendo bienes ajenos, sobre todo cuando son subastas particulares, porque las subastas oficiales no van a tener problemas, ni las subastas judiciales tampoco, ¿no? Y después con esas personas van a tener que convenir por escrito con el legitimado, sea una empresa, una persona humana, ¿no es cierto?, para disponer del bien. Los gastos del remate, la forma de satisfacerla, las condiciones de venta, lugar del remate, modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos que el martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquel. ¿Eh? O sea que acá tienen dos cosas muy importantes. Comprobar la existencia de los títulos, también de los legitimados, las personas que se lo entreguen, y convenir con él por escrito. Eso es importante. Disculpe, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo leí que en el Código Civil y Comercial derogó ese artículo que exigía el convenio por escrito. Sé que generó gran controversia y que se recomienda, pero Perdón, ¿qué entiendo que está código? derogado. ¿Qué? ¿Pero usted me está hablando de corredores o de martilleros? Ah, está bien, perdón. Por Perdón, favor, no sí, tiene razón. confundamos. No Tiene entramos a razón. corredores todavía, ¿eh? Ok, perfecto, Yo gracias. después le voy a explicar qué pasa Disculpe. con el código nuevo, porque el código nuevo lo que hace es quiere agilizar la, la función del corredor y no le pide un montón de cosas que la ley 25.028 lo pedía, pero que realmente se sigue usando. ¿Y Se sabe sigue por qué se sigue usando, claro, sí, usando? sí, ¿Sabe por qué se sigue porque es conveniente. usando? No, porque si no, usted después no le pagan las comisiones Claro, y tiene que ir tiene que de alguna manera, claro, ¿no?, probar de que realmente se hizo, claro. ¿entiende? Y yo después, Sí, 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 sí. cuando entremos a corredores, ahora nos vamos a dedicar Disculpe, a artilleros. Cuando entremos a corredores, vamos a ver, porque hay muchas cosas que el código nuevo sacó, pero que en la práctica se sigue usando. Las autorizaciones de venta. Una autorización de venta es esto, es lo que acabamos de decir. Lo que pasa que en el remate puede haber muchos bienes, puede haber un sinfín de bienes, ¿no es cierto? Nosotros ahora tuvimos una subasta que era de una telefonía y tenía una cantidad de bienes terribles que se hacen después, ¿no es cierto? Se venden en blog, todos juntos, bueno. Entonces usted tiene que determinar bien los bienes, los precios, la forma de pago y siempre firmar por cualquier cosa que pase. Porque a veces puede estar el dueño, pero la firma el boleto de compra-venta en la subasta o no, ahora lo vamos a ver acá. Bueno, una de las modalidades básicas del remate es la publicidad. ¿Eh? Acá le hablaré de la publicidad y remate de lote, este artículo. Anuncia los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar de remate y descripción y estado del bien, y sus condiciones de dominio. En caso de remates realizados por sociedades, deben indicarse además los datos de inscripción en el registro público de comercio. Cuando se trata de remates de lotes, acá tenemos remate de lotes,
encuestos ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su mesura por autoridad competente, distancia existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o provinciales más próximas, se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüe y saneamiento, servicios públicos y sistemas. Esto es muy importante. En el remate vamos a ver que para el Poder Judicial, ¿no es cierto?, se llaman edictos. Para lo demás, avisos. Y hay muchas plataformas también que se dedican a hacer la publicidad para subasta. Esto es muy importante. Bueno, el acto de remate. Acá la ley le dice cómo tiene que hacer el martillero en el acto de remate. Realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalado, colocándose en lugar visible una bandera con su nombre, en su caso el nombre, denominación o razón social de la sociedad que pertenece. Usted sabe que los salones de remate, ¿no es cierto? Por lo general hay una bandera para todos, ¿no es cierto? Si son remates particulares, tiene que poner la bandera con su nombre. No sé qué va a pasar la Corte cuando se hagan las subastas online, cómo las van a identificar, pero bueno, y ya vamos a ver. Bueno, explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional, con precisión y claridad, los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaran sobre el mismo. Para eso se lee el edicto y se aclara los edictos. En el Poder Judicial, y los avisos se tiene que en las subastas privadas. Inclusive en las subastas online, no se empieza con eso. Posturas. Aceptar la postura solamente cuando se efectuara de viva voz, de lo contrario la misma será ineficaz. Instrumento de venta. Bueno, acá habla de instrumento de venta. Una vez que ya tenemos que aceptamos la mejor postura, vendemos. Acá bajamos el martillo, rematamos, adjudicamos al mejor postor. Tenemos que firmar el instrumento de venta, el boleto de compra-venta. Suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad el instrumento que documenta la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. Fíjense que acá, una vez que usted adjudica, que baja el martillo, 3 veces, que el remate, se concluye el remate, se levanta en las presenciales o también en online, se dice quién compró y se explica bien al público: compró fulano de tal, lo hizo por sí mismo, por poder, como apoderado, ¿no es cierto?, por cuenta y orden de terceros. Entonces se explica muy bien quién es la persona que compró. Se lee su documento y todo en la subasta. Previa, usted tiene que comprobar, pedirle los documentos, comprobar la identidad, ¿no? Entonces ahí van a firmar el boleto de compraventa, el que constará los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento se redactará en 3 ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del martillero. Uno en poder del comprador, vendedor y martillero. Poder del comprador, poder judicial y martillero, de quien sea el vendedor. Cuando se trata de bienes muebles, acá este artículo es igual que un artículo del Código de Procesal. Cuando son bienes muebles, chicos, que se pagan al contado, cuya posesión se puede dar al comprador en el mismo acto, y esta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará un recibo respectivo para transmitirle la posesión. En el Poder Judicial dice lo mismo. Dice, salvo que el juez ordene otra cosa. Que el juez le dice que no puede entregar los bienes a la que no esté aprobada la subasta. Y las subastas tienen tiempo. Ustedes hacen el acto de subasta, venden todo lo más bien. A los 5 días queda firme. ¿Qué quiere decir? Que ya nadie puede impugnar la subasta, aunque la haya hecho mal. Aunque haya hecho mal la venta, la subasta, nadie la puede impugnar, quedó firme. Pero después tiene que ser aprobada por el juez. ¿Cuándo va a ser aprobada? Después. Porque después se tiene que pasar la liquidación de gastos. Hay un montón de trámites que se hacen y después se va a aprobar la subasta. Una vez queda firme y otra vez aprobada. Y le puede decir el juzgado: no se va a entregar ningún bien hasta que no quede aprobada la subasta.
Precio. Exigir y percibir del adquirente en dinero efectivo el importe de la seña, cuenta de precio, en la proporción fijada en la publicidad y otorgar los recibos correspondientes. Por lo general, en las subastas judiciales es el 30% y el resto se paga cuando esté realmente la subasta, que esté totalmente comprobada la subasta, ¿no es cierto? Rendición de cuentas. Después de eso, tiene que rendir cuentas, efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de 5 días. Acá en las subastas privadas, en la del Poder Judicial, son 3 días, salvo convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo. Deber de conservación. Conservar, si correspondiere, las muestras, certificados e informes relativos a los bienes de remate hasta el momento de la transmisión definitiva del dominio. Otros deberes, en general, cumplimentar las demás obligaciones establecidas en leyes y reglamentos vigentes, reglamentaciones vigentes. Bueno, acá tenemos un artículo que nos habla de remate en ausencia del dueño. Es decir, cuando el martillero firma el boleto él de compraventa. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley, cuando los martilleros ejerciten su actividad, no hallándose presente el dueño, estas las subastas particulares, de los efectos que hubieran de venderse, serán reputados en cuanto a derechos y obligaciones consignatarios sujetos a las disposiciones del artículo 232 y siguiente del Código de Comercio. Bueno, este artículo fue derogado, fue sustituido por el nuevo el Código Civil y Comercial. Y acá habla de contrato de consignación, que acá está regulado en los artículos 1335 a 1344 del Código Civil. Y el 1345 dice, hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Se aplica supletoriamente la disposición del artículo 8 del título mandato. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno más actos jurídicos en interés de otro. Y cuando el mandato es sin representación, cuando no hay un poder especial, si el mandato no otorga poder de representación, acá simplemente la va a autorizar a la subasta, el mandatario no actúa en nombre propio pero interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni está respecto del mandante. El mandante puede subrogarse las acciones que tiene el mandatario contra el tercero, igualmente el tercero en las acciones que puede ejercer el mandatario contra el mandante. Acá realmente es un mandato simple, actúa por cuenta y orden de tercero, por lo general, en las subastas. Bueno, acá los derechos, por fin tenemos derechos, no solamente obligación. Cobrar una comisión, salvo los martilleros dependientes, contratados o adscritos a empresas de remate o consignaciones que reciban por su servicio las sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en los términos 256 del Código de Comercio, que no está, pero puede estipularse una comisión de garantía. Reintegro de gastos. Percibir del vendedor el reintegro de los gastos de remate convenidos y realizados. Fíjese que es muy distinto el martillero del corredor. El corredor, por la ley del Código Civil y Comercial nuevo, no puede pedir adelanto de gastos, ni reintegro, ni nada, salvo que estuvieran convenidos por escrito. En cambio, el martillero sí. Suspensión del remate. En los casos que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo llevara a cabo por causas que no le fueran imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determina el juez de acuerdo a la importancia del juzgado del trabajo realizado y los gastos que hubiera efectuado. Igual derecho tendrá si el remate fracasara por falta de postores. Acá puede ir si no se lo paga, puede ir judicialmente a que se lo regule el juez, y en las subastas judiciales lo va a regular el juez. Todo trabajo que no lleve a remate, el juez le va a regular honorarios. Determinación de la comisión. La comisión que ustedes pueden pedir se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido.
Si la venta no se llevara a cabo, la comisión se determinará sobre la base del bien a rematar, salvo que hubiera convenio con el vendedor, en cuyo caso se estará este. A falta de base, se estará en valor de plaza en la época prevista para el remate. Anulación del remate. Si el remate se anulara por causas no imputables al martillero, este tiene derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte que causó la nulidad. Sociedades. Bueno, los martilleros pueden constituir sociedad de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿estudiaron comercial o no? Sí, sí, tuvimos. Los Va, prácticos yo. son Sí, ahora. profe. ¿Cuáles son Todos los tipos cursando ahora. previstos? ¿Cuáles son las sociedades comerciales previstas? Los tipos de sociedades comerciales. SA, SRL, Muy bien. Sociedad comercial por SSS, acciones. Sociedades anónimas Paz. también. Bueno, muy bien. Y acá le dice todo tipo previsto de sociedades comerciales, excepto cooperativas. ¿Por qué cooperativas no? Son de trabajo. Porque son de trabajo. Ustedes ya son profesionales, están en otra categoría frente a ARCA ahora, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden formar cualquier tipo de sociedad, menos cooperativa, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. En este caso, cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 3, inciso 3. Se tienen que inscribir todos, ¿no? Obviamente. Bueno, y acá les ponen sociedades para actos de remate. Las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, fíjense que puede haber sociedades anónimas que pueden tener varios objetos, y entre ellas hacer remate. Y estas sociedades anónimas pasa como en la farmacia, son sociedades anónimas importantes, pero siempre tienen que tener, para hacer los remates, o en la farmacia, estar al frente un farmacéutico matriculado, ¿no? Lo mismo pasa con las sociedades de remate. Siempre tiene que contratar a un martillero matriculado para hacer el remate, ¿no es cierto? En la sociedad que tenga por objeto la realización de actos de remate, el martillero que lo lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad serán responsables ilimitada, solidariamente y conjuntamente con esta por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Son solidariamente responsables. Estas sociedades deben efectuar los remates por intermedio del martillero matriculado, inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga a su cargo la matrícula. Libros. Los martilleros y la sociedad que se refiere al artículo 15 deben llevar los siguientes libros rubricados por el registro público de comercio de cada jurisdicción. Diario de entrada, donde aceptarán los bienes que reciban para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo por cuenta de quien ha metido las condiciones de su enajenación. Diario de salida, en el que se menciona día por día las ventas, indicando por cuenta de quién han sido efectuadas, quién ha resultado comprado en precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estiman necesarias, de cuentas de gestión que documentan las realizadas en el martillero de cada uno de sus comitentes. El presente artículo no es aplicable a los martilleros dependientes contratados escritos a empresas de remate o consignaciones, porque son las empresas las que van a llevar los libros, ¿no? Archivo de documentos. El martillero debe archivar por orden cronológico un ejemplar de los documentos que se extienda por su intervención en las operaciones que se realizan por su intermedio. Bueno, prohibiciones. Acá tenemos un capítulo, el 19, que nos están prohibidos. Descuentos y bonificaciones. Bueno, notas bueno, tener participación en el precio que se obtenga para el remate de su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor o de terceras personas. Cesión de bandera. No pueden ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre, el de su sociedad que pertenezca, se efectúe remate por personas no matriculadas. Delegación del remate.
En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del martillero debidamente comprobado ante la autoridad que tenga a su cargo la matrícula, aquel podrá delegar el remate en otro matriculado sin previo aviso. Esto puede ser también, por ejemplo, ahora, bueno, en el salón de remate, ¿no? Cuando el martillero no podía llegar al salón porque tenía un problema de tránsito, lo que fuera, bueno, daba aviso urgente. ¿Qué pasaba? La directiva del salón inmediatamente llamaba a buscar otro martillero que estuviera por ahí para que hiciera el remate. ¿Por qué? Porque suspender el remate es muy caro. Fíjese que los edictos cuestan de 2 a 3 millones de pesos. Y si usted suspende el remate, tiene que volver a hacer el trámite, volver a publicar otra fecha, etc. Se trata de cualquier manera de dando aviso urgente a la autoridad de que el martillero llame a una persona matriculada, a un amigo o colega, y que vaya y haga el remate. ¿No es cierto? Urgente, porque lo que no se puede es suspender el remate. Es muy oneroso suspender un remate. Compra por cuenta de terceros. Comprar por cuenta de terceros, directo o indirectamente, los bienes se les hubiera encomendado. Comprar para sí los bienes a rematar. Comprar para sí los mismos bienes o adjudicarlo, aceptar posturas sobre ellos respecto de su cónyuge o pariente de segundo grado, socios habilitados o empleados. Bueno, acá una de las familias, ya lloré, ¿no? Una de las familias más acreditadas, la familia Garrido, que es una familia de martilleros muy importante. Bueno, se les detectó a uno de los Garridos que estaba en ese momento rematando que había uno de los empleados de su estudio sentado comprando y se les inhabilitó 2 años en la matrícula. Suscribir el instrumento que documenta la venta sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar. Usted sabe que siempre tiene que estar el legitimado. Si no está el propietario de los bienes, tiene que autorizarlo por escrito para poder ustedes firmar el boleto de compraventa. Retención del precio. Retener el precio recibido, parte de él en lo que sea el monto de los gastos convenidos y de la comisión que le corresponde. Tiene que rendir cuenta. Enseguida, deber de veracidad. Utilizar de cualquier forma las palabras judicial, oficial o municipal, cuando el remate no tuviera el carácter o cualquier otro término o expresión que induzca engaño o confusión. Ofertas bajo sobre. Bueno, en esta modalidad se usa mucho en el Poder Judicial, ¿no? Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso que las leyes así lo autoricen. Después ya vamos a ver cómo funcionan las ofertas bajo sobre. Suspensión del remate. Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base, las mismas no se alcanzan. Ya tienen todas las prohibiciones del maldición. Sanciones. Bueno, el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el capítulo 6, las realizadas por los actos prohibidos en el capítulo 9, hacen pasible al martillero las sanciones que podrán, bueno, no se fijen en esto porque esto es la copia de la ley tal como salió. Y ahora las sanciones las ponen los colegios. Todos los años las actualizan los colegios respectivos. La matrícula, ¿no? Bueno, y puede haber suspensión de la matrícula hasta 2 años y su cancelación total. La determinación, aplicación y graduación de estas sanciones estará a cargo de la autoridad que tenga a cargo la matrícula de cada jurisdicción y serán apelables por el Tribunal de Comercio que corresponde. Anotación. Por eso va el legajo. Las sanciones que se le aplican serán anotadas en el legajo individual previstos en el artículo 5. Pérdida de la comisión. El martillero, por cuya culpa se suspendiera o anulara un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos y responderá por los daños y perjuicios ocasionados. Por eso le piden el seguro de caución. Va a responder a esto. Personas no matriculadas. Ninguna persona podrá realizar remates sin estar matriculado en las condiciones previstas en el artículo 3. Quienes infringen la norma serán reprimidos por el organismo que tenga a su cargo la matrícula, con una multa de X pesos
y además se dispondrá la clausura del local o oficina respectiva, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula de oficio o por denuncia de terceros procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública los domicilios donde se presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas y, comprobados que ya sean, aplicará las sanciones previstas sin perjuicio de las denuncias de carácter penal si correspondiera. La orden de allanamiento y la clausura de locales deberán emanar de la autoridad judicial competente. En todos los casos, las sanciones de multa y clausura serán apeladas por el Tribunal de Comercio que corresponde. Bueno, en la provincia de Buenos Aires son muy rigurosos, porque el control que hace cuando ven anuncios que son de personas no matriculadas, te caen con todo. En Capital ahora también están controlando mucho todo esto. Bueno, actualización de la inscripción. Bueno, usted sabe que todos los años los martilleros se tienen que inscribir, ¿no? Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieran matriculados continuarán con el ejercicio de su actividad, cumpliendo con los requisitos del inciso BC del artículo 3. Inscribirse. Todos los años se abre el registro de inscripción, hay que inscribirse en la matrícula, en el Poder Judicial. Y si ustedes tienen la matrícula de corredores, de acuerdo a la fecha que se hayan inscrito todos los años, se tienen que inscribir. Le da claro que la inscripción de la materia de corredores es bastante cara. Y ahora también la de martilleros también está siendo bastante cara. Bueno, remates oficiales. Acá tenemos la otra rama que dijimos que se podían hacer particulares, oficiales. Los remates que realice el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades cuando actúan como personas de derecho privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado Nacional, de las provincias, de las municipalidades, se rigen por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos y en lo que no se oponga a ellos por la presente ley. Se tienen que adecuar todas a esta ley. Y aparte ellos siempre tienen que contratar para hacer todas esas subastas a martilleros matriculados. Cuando se vendan por cuenta y orden, ¿no es cierto? Bueno, la matrícula de jurisdicción nacional. El artículo 26. Hasta tanto se determina el organismo profesional o judicial que tenga a su cargo la matrícula de martilleros en Capital Federal y en el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, la misma corresponde al juez del que depende el registro público de comercio. Bueno, acá es la IGJ. Subastas judiciales. Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial, otro tipo de subastas judiciales, se rigen por las disposiciones de las leyes procesales. Acá en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Civil y Comercial de cada provincia tiene su código de procedimiento, pertinente en lo que no se ponga a ellos por la presente ley. Ámbito de decir, estos códigos tienen que cumplir con esta ley. Ámbito de aplicación. Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comercio. Acuérdense que su matrícula vale para todo el ámbito nacional. Bueno, acá ya la vigencia hace mucho que entraba 90 días de publicación, ahora se ve el 73, hace muchos años que ya tiene esta ley, ¿no? Muy bien. Bueno, los corredores, esta es la ley 25.028, ¿no? Ustedes ven que acá se violan los artículos del Código de Comercio, que los saca de ser auxiliar de comercio, y acá ya se le da vida propia al corredor. Y acá, sin perjuicio de la disposición del Código Civil y de la legislación local, es aplicable el ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulta pertinente y no se encuentra modificado por los siguientes artículos. O sea, en la parte de inscripción es parecido igual a lo de los martilleros, ¿no es cierto? Para ser corredor, ser mayor de edad y no estar con la inhabilidad del artículo 2 que vimos,
poseer el título universitario expedido por revalidado con arreglo a las reglamentaciones vigentes en efecto se dictan. Y el texto agrega, quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de jurisdicción correspondiente. Para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: acreditar mayoría de edad y buena conducta, lo mismo que vimos que se tienen que sacar los certificados, poseer el título previsto en el inciso 3, acreditar hallarse domiciliado, acá cambia el domicilio, por un año en el lugar donde pretende ejercer el corredor, tiene que tener acreditado el domicilio, cosa que los martilleros no le piden la antigüedad. Constituir la garantía del artículo 3 del Seguro de Caución, con los alcances del artículo 6, que es para cumplir en caso de que tuvieran algún inconveniente. Cumplir los demás requisitos que elija la reglamentación local. Los que sin cumplir estas condiciones, sin tener las calidades exigidas, ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie. Bueno, el artículo 34 no se derogó, pero acá habla, por ejemplo, en el artículo 34, el ejercicio del corredor está facultado para poner en relación a dos o más personas para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de por relaciones de colaboración, subordinación o representación. No obstante, cada una de las partes podrá comentarle que la represente en los actos de ejecución del contrato. Acá habla, poner en relación sin estar ligado, pero cuando en la nueva ley, la definición de corredor, que ya lo vamos a ver cuando estudiamos el contrato de corretaje, habla de obligaciones del corredor. Y acá lo mismo, informar sobre el valor venal o de mercado, es la tasación de los bienes que puede ser objeto de actos jurídicos. También lo mismo, recabar de las oficinas públicos, bancos, entidades oficiales, formas certificadas para el cumplimiento de las obligaciones. Prestar fianza por una de las partes. Acá dice, no puede pedir auxilio de la fuerza pública como los martilleros, pero esto se le agregó en esta ley. Pueden prestar fianza por una de las partes, salir como garante de una de las partes. No lo hace nadie eso, pero bueno, está en la ley. Y acá esto tampoco se derogó, el artículo 35 queda vigente. Deben llevar asiento exacto y cronológico en todas las operaciones concluidas por su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro ubicado por el Registro Público de Comercio, por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula de la jurisdicción. Después deroga los artículos 36, 37 y 38 vigentes de la ley 25 y fueron suplantados por el contrato de corretaje actual del Código Civil y Comercial, que lo vamos a estudiar al final. Primero vamos a estudiar todo lo de corredores, todo lo de martilleros, después todo lo de corredores. Y estos artículos realmente eran mucho más exigentes y realmente lo custodiaban más a los corredores que la nueva ley. Después lo vamos a ver las diferencias. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado por la clase de hoy. Hemos visto la introducción de la parte de las leyes para martilleros. Para la próxima clase ya vamos a entrar al Código Civil y Comercial Procesal, a las subastas judiciales, que ustedes también lo tienen en el aula. Está puesto el código que vamos a ver la clase que viene. Bueno, ¿todo bien? No sigo porque hay mucha información. Vayan poquito a poquito. Todo ¿Alguna bien, profe. pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieran, para eso Este, estamos. mm, no me queda claro, por ejemplo, ahora que hay el tema de subastas judiciales, yo cuando hago una promoción, puedo hacer una promoción fuera de mi ciudad también, pero con todo, ya con una inscripción hecha en el registro de mi ciudad y todo lo demás, pero puedo Claro, hacer una porque, publicidad para la afuera. publicación, claro, porque usted la va a hacer para todo el país porque las publicidades, hay páginas, remate por remate, inforremate, que salen en todo el país, son páginas online, sale para todo el mundo.
Usted la puede hacer en esas páginas, hay páginas muy importantes. Y aparte, usted, porque la subasta que usted va a tener de Capital Federal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No sé, si habla subastas particulares no tiene ningún problema. Usted contrata la plataforma y hace todas las publicaciones que quiera, donde quiera, en los diarios de la zona, los diarios. Hay diarios que se venden en todo el país, Clarín, La Nación, son nacionales. Hay diarios que se venden locales, ¿no es cierto? Hay medios también que ustedes pueden hacer. Ahora vamos a ver cómo cada una de las cosas, poco a poco vamos a ir en cada una de las cosas. Tienen las plataformas, remate por remate, inforremate, un montón de plataformas que son online para todo el país. ¿Eh? Así que Ya, ustedes hacen la subasta. Inclusive cuando ustedes están acá en, en el Poder Judicial. Ustedes en el Poder Judicial tienen una jurisdicción de Capital Federal, por ejemplo, lo que fuera, y ya les exigen publicar en un diario de la zona, las quiebras en un diario de la zona, en las plataformas, en todos lados. Hay muchas formas de publicidad. ¿Entiende? O sea que no van a tener, en ese aspecto no van a tener ningún problema. Lo que tienen que estar autorizados y firmados, sean las particulares, dice yo voy a utilizar, y tienen, cuando ustedes hagan ese pequeño contratito, que ustedes especifican que se van a hacer las publicaciones de tal, ustedes siempre tienen que tener autorizaciones para hacerlas, porque después no se la van a pagar para poder pedir los gastos. ¿Eh? claro, no, seguro, Adelanto de sí, sí. gastos. Son carísimos. No, las plataformas online no, pero los diarios son carísimos. ¿Eh? Entonces tienes que firmar todo eso, los acuerdos. ¿Eh? Ustedes vayan haciendo. No van a tener, en eso no van a tener problemas. Yo creo que el problema, nosotros vamos a ver, porque yo ahora les voy a dar, no sé si saldría en los informes de la Corte de cómo se van a trabajar las subastas de la Corte. Pero para las subastas online, la Corte el año de la pandemia, se hicieron 2 subastas online, pero por plataformas privadas. Autorizó a hacerla por plataformas privadas. Pero le dio unas instrucciones de cómo se tenía que portar el martillero, que ya las vamos a ver, cómo se tenía que conducir, en cuanto a todo lo que tenía que realmente verificar. ¿Eh? Ahora vamos a ver, porque acá se abre la subasta, tienen 10 días para que después el último día ustedes controlan cuál es la postura mejor y le informan a la Corte, y la Corte no sé cómo la terminará. Si firman ellos el boleto de compraventa, si le hacen firmar a usted el boleto, no sé cómo será ahora. Y todavía no salieron exactamente las instrucciones de lo que va a ser la subasta, pero sí podemos ver las que se hacen por las subastas privadas que ustedes pueden hacer. Un montón de plataformas que ustedes pueden contratar. Claro, O la plataforma a lo eso contratan a iba, por ustedes. ejemplo, si se puede hacer una subasta en privado y Claro, comunicarlo cómo por no. medios sociales, por decirlo. Las subastas privadas, lo único que tiene, que usted tiene que firmar con la persona que le da los bienes, dónde se va a hacer. Y ustedes pueden elegir la plataforma. O lo puede elegir el dueño. Dice, yo quiero que usted lo subasta en tal plataforma. Ahí tiene que firmar después los convenios con la plataforma, con todo para poder hacer todo bien. No tiene ningún problema, De 10. ningún problema. Lo único que tiene que seguir las instrucciones de la plataforma y tiene que cubrirse las espaldas usted, porque va a Y haber hay los de... algún listado de plataformas habilitadas o eso es independiente? ¿Se puede No, hay un elegir? montón de plataformas. Eso usted va a elegir después la que le recomienden mejor. Hay un Ya, montón de plataformas. Está Mercado, Narva, hay un montón de plataformas privadas. Usted va a elegir después la que más le convenga. Cuando usted se reciba ya le va a llevar todos los anuncios, todo. Pero primero se tiene que recibir, pues no puede estar sin matrícula. Ojo, debe estar eso es. debidamente. Después en los colegios respectivos ya también le van a informar a usted bien todo. ¿Eh? Van a informar todo. Usted va a tener algunas instrucciones, usted después van a ver y va a ver que hay un cambio. Todos los años cambia. Esto es realmente un cambio para todos, ¿no es cierto? Bueno,
Por hoy ya hemos visto bastante, ya saben lo que es una subasta, los tipos de subastas que hay actuales, saben las leyes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que respetar, ¿no es cierto?, saben que somos profesionales, y ahora, la semana que viene, vamos a ingresar a ver, pueden ir viendo el Código Civil y a ver, no sé si lo cargué acá para mostrárselos un poquitito ahora, pero no creo. No, no, no lo tengo cargado. Bueno, la semana que ustedes lo tienen en el aula, tienen el Código Civil y Sí, Comercial. en el aula está ¿Eh? cargado. Dice Por eso. artículo 653 al 601. Ahí está al revés, pero sí. Perfecto. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Después vamos a ver, una vez que aprendamos el código bien y las normas bien, vamos a ver la función del martillero, cuáles son, ¿no es cierto?, la documentación, los escritos que tiene que presentar el martillero. Vamos a ver, yo tengo un escrito, un material de estudio donde hay una combinación entre los artículos del código y los artículos del martillero y las presentaciones del martillero. Y después van a tener que hacer, después cuando ustedes, yo les voy a enseñar a ingresar al Poder Judicial, al boletín oficial, van a hacer un trabajo práctico de la función de los martilleros. Después vamos a ver un montón de subastas que las vamos a pasar para todos, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, una ¿todo consulta bien? más antes A de ver, terminar, ¿puede ser? sí, Si en una subasta, por ejemplo, eh, el martillero comete un error y se anula, ¿cómo es el procedimiento? ¿Lo desplazan y se elige a otro directamente? ¿cómo es si el martillero, bueno, al martillero se le va a intimar, si comete un error se lo va a intimar a subsanar. Y si no lo subsana, realmente lo van a sancionar y lo van a desplazar y nombrar a otro. Por Claro, no puede ejemplo, llevar hay adelante. martilleros que Ah, tienen mucho trabajo y muchas veces demoran y los intiman a cumplir y no cumplen, lo sacan. Siempre hay que pedir cuando uno tiene mucho trabajo. Por ejemplo, los estudios tienen mucho trabajo. Entonces, lo que hay que pedir cuando uno ve que no llega, hay que pedir más días, que por razones, bueno, que se les dé más, que le otorguen más días para la presentación, para hacer alguna presentación X, o porque no pudieron por algún problema presentarla, hay que pedir más días, porque si no, si la sancionen, esa sanción le va a la matrícula, ojo, sea claro. de cualquier sanción que ustedes tengan, particular, oficial, o de cualquier, sobre todo las judiciales, le van a la matrícula. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces no se llega por cuestiones de trabajo, porque le falta un dato que no lo pueden conseguir. Hay problemas que después vamos a ir viendo cada subasta lo que puede llegar a pasar, que pasan las cosas. Entonces, bueno, entonces hay que pedir más días, ¿no es cierto? Que le otorguen más días para presentar la pericia. ¿Entienden? Entonces tratar de que no lo sancionen. Y vamos a ver sanciones a martilleros. Bueno, Igual siempre hay un aviso que se puede subsanar, no, ¿no? Siempre hay siempre un... lo van a intimar. Siempre lo van a intimar, ok. muchachos. Y hay que tener mucho cuidado con los sindicaturas, con los abogados. Les Mm. comento un caso que pasa en mi estudio, que no me lo contó. Lo vimos en directo, pero eso, para contarle los casos, ustedes tienen que saber la ley. Si no sabemos la ley, lo mismo que hablarle al chino. Hay un artículo del Código de Procedimiento que previo a que el juez ordene la subasta, el abogado, cuando pide la subasta, tiene que cumplir una serie de requisitos. Para ver, el 576. Tiene que agregar informes, tiene que pedir todo. Y bueno, en este caso no los había agregado. Este, Se ordenó la subasta y los martilleros cumplieron con todo. Cumplieron con el mandamiento de constatación, con la tasación, con todo. Después no podían seguir más adelante. ¿Por qué? Porque faltaba la inscripción, faltaban los certificados para poder hacer los edictos, faltaba
Y le echaba la culpa al martillero, que no, que intímese al martillero a cumplir, bueno, un montón íntimo, hasta que yo vi, yo soy abogada, entonces me llamaron, me preguntaron, digo, pero escuchame, no solamente fui a hablar con el juzgado, le presenté un escrito, le digo, mire, esto le corresponde hacerlo al abogado, el martillero, esto, y después ustedes van a ver que si se vencen los certificados o hay algún problema, tienen que actualizarlo. Todo esto es tarea del estudio, no es tarea del martillero. Entonces digo, mire, yo le digo sinceramente, bueno, cualquier cosa que pase, ¿no es cierto? Porque yo lo había le intimado una, dos, tres, no, digo, no, defendete porque te va a intimar. La cuarta vez te van a echar la culpa y te van a sancionar. Bueno, fui yo a hablar al juzgado. Le dije, mire, yo lo que voy a hacer después, si esto llega a pasar, le digo, ustedes no se van a salvar, porque ustedes abrieron una subasta sin estar esto. Ustedes tenían la obligación, el juez, juzgado, primero tener esto en el expediente y después ordenar la subasta. Y vamos a ver quién de los dos va a quedar más sancionado. Se pegaron un susto bárbaro, porque se dieron cuenta del error. Los juzgados se equivocan. Ojo, ¿entienden? Y bueno, todavía hace 2 años, todavía no hizo nada. Ahora, me dije, bueno, digo, mira, vamos a hablar que lo va a hacer el estudio, la tarea de él, porque si no te perdés la subasta. Hace 2 o 3 años todavía no hizo nada el abogado. Pero lo que pasa es que está haciendo un perjuicio muy grande. ¿El perjuicio muy grande a quién? Al deudor, porque se le va incrementando la deuda al deudor. Supóngase que el bien le daba para pagar la deuda y le quedara algo para el deudor. Así va pasando el tiempo, los intereses le comen el producto y encima sigue debiendo. Y los juzgados nada. Es un caso que si está en el expediente, después lo vamos a ver. Bueno, como le quiero decir, hay muchos casos. Le digo que la tarea del martillero es muy linda, es mejor que la del abogado. Es mucho más, como le podría decir, muy, muy activa. Y aparte, tiene algo que tiene mucha más responsabilidad que el abogado. ¿Por qué más responsabilidad? Fíjense en una cosa ustedes. Ustedes cuando tienen que hacer una pericia, depende de las pericias, a lo mejor tienen, por ejemplo, que le toca un barco. Ustedes tienen que tener un contacto con un ingeniero naval, porque no saben, sobre todo cuando hacen quiebra, que le toca, viene de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a hacer la pericia, la firman ustedes, se van a contactar con el ingeniero, él le va a explicar todo bien, ustedes lo van a transcribir y pueden poner, mire, me contacté con el abogado de conformidad y hacer la pericia y firmar, pero la firma de la pericia es de ustedes. Ustedes son responsables de la pericia. Fíjense que el abogado no, porque cuando él tiene que ofrecer prueba, ofrece, bueno, ofrezco el perito naval, el perito esto, el perito otro. Y el que va a presentar la pericia, son los peritos. Si se equivocaron los peritos, no lo van a sancionar el abogado. ¿Me explico? No tiene esa responsabilidad. La tarea del martillero, sobre todo los de quiebra, que ustedes tienen al poder que tienen a la sindicatura, que le echan la culpa al martillero, que tienen. Bueno, ustedes tienen que saber muy bien los códigos, la ley, muy bien, y hacer las cosas muy bien. Evitar, porque van a tener. Después tienen el abogado del deudor, el abogado del acreedor, sí, bueno, mantienen de todo. Entonces, ustedes están en el medio, ¿verdad? Así que lo primero que digo, siempre se corta por lo más delgado. El juzgado nunca va a tener la culpa, siempre la va a tener el martillero. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado. Después vamos a ver una serie de casos para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, pero para eso tienen que estudiar la ley. Estudiar la ley. Bueno, quedamos así, será no hay ninguna pregunta más. ¿Se entendió todo? Bueno, hay que estudiar un poco ahora, ¿no? Bueno, profe, nos vemos la semana que Muy bien. viene. La semana que Muchas viene. gracias. Listo. Muchas Nos vemos, gracias. buenas Profe. noches. Bueno, Veamos. muy Gracias, bien. Buenas noches. Hola. Profe. Sí, bien. Bueno.